La noche abierta. A flor de piel. Con mucho gusto nos estamos reencontrando con nuestro compañero y psicólogo de cabecera, Andrés Caro Berta, en esta semana, bueno, donde ya lo tuvimos ayer lunes hablando del dolorosísimo caso de Felipe, y hoy vamos a reflexionar en este Día Mundial de Lucha contra el Maltrato Infantil, que en definitiva se enlaza directamente con lo que ayer hablamos. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias. Bien. ¿Cómo, perdón? Gracias por estar nuevamente con nosotros. No, un placer, realmente un placer. Vos sabés que ayer nos quedó colgada una pregunta, yo te la quiero trasladar porque me parece sumamente interesante, la realiza Cassandra desde Fray Bentos, que dice qué opinión tiene el psicólogo sobre las famosas pijamadas y cómo manejamos los miedos, como madre, como docente, ella es maestra, ¿no? Mis miedos son tratados por mi pánico, pero no quiero transmitirlo, no debo. Y yo creo que plantea un tema esencial, cómo cuidar a nuestros hijos, pero a su vez cómo no transmitir nuestros miedos, ¿no? Que de una forma u otra también pueden coartarlos. Es una ecuación difícil de resolver a veces. Es un delgado límite entre una cosa y otra. Evidentemente lo que hay que tener con los menores a cargo es el mayor diálogo posible con ellos y también expresar firmemente y claramente nuestra postura en cuanto a autoridad. Es decir, autoridad no significa autoritarismo, significa poder marcar los límites de un lado y de otro. Nosotros hemos pasado de generaciones muy represivas a generaciones muy permisivas, y entonces lo que hay que buscar es un equilibrio y evitar justamente que los miedos nuestros invadan a quienes están a nuestro cargo. Yo conozco muchos adultos que transmiten los miedos propios a los chiquilines. ¿De qué forma? Y bueno, en un control obsesivo donde el niño o el adolescente no puede asumir las responsabilidades. Si yo, por ejemplo, te estoy diciendo todo el tiempo, hiciste tal cosa, hiciste tal otra, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Te lavaste los dientes, anda a lavarte los dientes, vení para acá, ¿por qué no comés? Comé tranquilo, vamos rápido. Esas ansiedades que transmite el adulto, que son miedos propios, son absolutamente negativos para el niño o la niña, porque no permiten el razonar lo que está bien y lo que está mal para uno mismo, y en definitiva se transforma en un juego muy perverso, donde el niño o la niña están esperando que el adulto empiece a cargosear como para empezar a guerrear, y ambas partes pierden. Entonces el asunto es poder marcar los límites, pero saber uno mismo los límites propios y darle la libertad necesaria, y no la total libertad, sino una libertad condicionada, porque en definitiva, Jorge, la libertad no existe. Lo que existe es una libertad condicionada para todos, para los adultos también. Nosotros no podemos hacer cualquier cosa en cualquier lugar, porque evidentemente vamos a sufrir las consecuencias. Vos sabés lo que me vino a la cabeza ahora, Andrés, para poner un ejemplo personal, porque me gusta ponerme como carne de cañón, porque no tiene nada que ver, pero yo creo que ejemplifica, ¿no? Yo soy un tipo que tiene vértigo, por lo tanto, si estoy en un edificio, ahora tengo menos, se ve que los años me han ido quitando el vértigo, claro, pero si estaba en un edificio, yo qué sé, 10º piso o algo por el estilo, yo miraba el balcón como desde adentro, un piecito adentro y otro afuera, ¿no? Claro, claro. Pero de repente venía alguna persona joven o un hijo o un sobrino y de repente se sentaba sobre la baranda. A mí me venía una situación de pánico, sentía yo el vértigo. Exacto. Y yo decía, no puedo. Y al final les terminaba pidiendo que no se pusieran ahí, pero yo decía, les estoy transmitiendo esto que es mío, nada más, y que ellos no lo tienen, ¿no? Claro, y muchas veces ante ese temor que es personal, el adulto empieza a decirles, pero no se acerquen, por favor, no se acerquen, ¿qué están haciendo? No, jamás hagan esto,
y están permanentemente incitando de alguna forma a un juego de agresiones mutuas, donde lo que no hay es el escucharse unos a los otros. Las reglas tienen que ser claras, y si uno como adulto marca una regla, por más que el otro proteste, bueno, hasta que no se cumpla la mayoría de edad, uno tiene la responsabilidad del cuidado de aquellos que son menores a uno. Entonces, asumamos esto, pero no lo asumamos obsesivamente, coartando por nuestros miedos el crecimiento que está teniendo ese niño o esa niña o el adolescente, ¿no? Claro, claro, claro. Yo no sé si tú viste, puse hoy en el muro de... Lo vi. No llegué a leerlo todo, pero con lo que leí me bastó. Claro, porque evidentemente... Contáselo a la gente, ¿no? Evidentemente todas estas adjetivaciones que se hacen desde los adultos, nosotros lo hemos recibido como castigo, pero muchas veces lo repetimos también como adultos hacia los demás, no solamente a los niños, sino también a los otros adultos, por ejemplo a las parejas. Son adjetivos que de alguna forma son peyorativos y van provocando una baja de autoestima, que en definitiva luego termina siendo muy grave en el crecimiento personal, y luego cuando se es adulto provoca una determinada cantidad de patologías, y también a nivel sexual, por supuesto. Hay una cantidad de elementos que van incidiendo en el descrédito de uno mismo. Entonces, estos adjetivos no los voy a decir porque son un montón. Lo importante es que los adultos no los apliquemos, seamos conscientes. El decir, por ejemplo, tarado de mierda, maricón, te voy a reventar, el día que naciste se rompió el molde, vos no merecés los padres que tenés. Ahora, agregaste, por ejemplo, el mimoso de mamá, cosa Sí. que yo usé con mis hijos porque yo soy un tipo muy mimoso además, ¿no? Claro. Entonces dije, a la pucha. Lo que pasa que a veces el afecto sobredimensionado también es peligroso, porque va marcando una diferencia con el entorno, y entonces a veces te tiran abajo y a veces te elevan tanto que te marcan una distancia con tus congéneres. Entonces hay que tener mucho cuidado, y esto no es que no se pueda decir, esto significa que no se abuse de estos términos que yo les llamo las maldiciones gitanas, porque en definitiva, si a ti te dicen todo el tiempo, no hagas esto porque vos no servís para hacerlo, a vos se te va a romper, déjame a mí, si esto y se insiste en la familia como algo reiterativo, en definitiva, cuando la persona sea grande, va a actuar en consecuencia, y entonces va a sentirse un inútil y va a delegar en los demás las cosas que esa persona podría hacer por sí misma. Entonces hay que tener mucho cuidado en la construcción de la identidad, en la construcción de la personalidad del individuo, no coartarla ni tampoco intentar magnificarla, cosa que en definitiva ese niño se sienta superior a los demás, y la vida le va a demostrar que evidentemente eso es un error. Hacemos una pausa, Andrés, ¿Cómo y no? si te parece bien hablamos de algunas perfecto. cifras que se dieron a conocer hoy. ¿Cómo Más no? que las cifras me interesan los conceptos, porque yo, por ejemplo, por primera vez escuché hablar hoy de maltrato por negligencia dentro de los estudios. Entonces, vamos a hablar de esto después de la tanda. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Ya ¿Cómo no? volvemos. Tenemos mucho más estado lindo de conciencia, tenemos un estilo que nos representa, tenemos un rincón donde querernos tanto. La noche abierta. La noche abierta.
Seguimos con nuestro compañero Andrés Caroberta y nos metemos de lleno en algunas reflexiones, Andrés, de las cifras que se han dado a conocer en la jornada de hoy, en la realidad que tenemos en el Uruguay con respecto al maltrato infantil, incluso para que me aclares o les aclares también a algunos compinches que no conocían esta categoría, qué es el maltrato por negligencia, más allá de que uno lo pueda intuir, claro. Conocerlo un poco más en profundidad, ¿no? Un ejemplo muy claro: padre o madre en el ómnibus, prendido el celular, con el niño al lado, sin saber qué hacer, mirando para todos lados y queriendo hablar con el padre o la madre, y el padre o la madre molestándose porque le interrumpe el whatsappeo del celular. Eso es negligencia, eso es no prestar atención al hijo y no prestar atención justamente a la educación que debe cumplir ese niño, que debe cumplir el adulto en función de ese niño que tiene a su cargo. No sé si es claro el concepto. Sí. Es perfectamente, estaba leyendo por acá otra pregunta que está llegando, ¿no? Ahora, el tema es esto llevado a una escala mayor de repente, ¿no? Lo que pasa en lo que es la vida cotidiana. Este tema de whatsappeo, del WhatsApp, es absolutamente nuevo, es un fenómeno nuevo, muy peligroso, absolutamente peligroso para las nuevas generaciones, y los adultos, especialmente las mujeres, porque acá no es un tema de machismo de mi lado, ni luchar contra el género, es una realidad por costumbre, por costumbre a través de las distintas épocas se le ha dado a la mujer el hecho del teléfono, de hablar por teléfono. El hombre tiene otras obligaciones que le ha impuesto el sistema, y entonces de pronto no tiene tanto el interés de la conversación por teléfono, pero estos fenómenos nuevos aún no tienen, digamos, una bibliografía científica como para poder apoyarse, pero es realmente peligroso porque hay un descuido muy terrible hacia los niños a cargo de uno. Y luego está la negligencia en cuanto a los deberes necesarios que deben cumplir los adultos en frente a los niños. El abandono no significa solamente el no saber más nada del niño, sino que puede haber un abandono con la presencia del padre o de la madre. Aún conviviendo. Aún conviviendo, y se da permanentemente. Esto no es un tema de que no ocurra así. Es decir, los niños muchas veces reclaman a sus padres el afecto que no se les da, y a veces los padres están muy sujetos a las complicaciones que la vida les impone. Muchas veces los padres se transforman en suministradores, administradores, se pasan haciendo todas las obligaciones que implica el trabajar, y cuando uno llega a la casa, buscar la comida, preparar la comida, lavar la ropa, preparar la cama, esperar que el niño se duerma, todas esas actividades, y a veces el adulto cree que cumpliendo esas funciones está cumpliendo con la responsabilidad que tiene para con los niños y para consigo mismo. Absolutamente equivocado, es un error. Es un horror, porque además el adulto, cuando entra en el sistema de la administración del hogar, tanto el hombre como la mujer, se pierden a sí mismos, se pierden como individuos, se pierden como pareja, y hay una focalización en el tercero que también hace mucho daño, porque empiezan las rencillas, y las rencillas derivan luego en discusiones, y quien pierde, como siempre, es el menor. Acá la pregunta por la cual me distraje, que me parece que es muy oportuna y creo que nunca lo planteamos en el programa. No sabemos quién la manda, pero dice: ¿a qué edad es conveniente que un niño o un joven tenga su propio teléfono celular? Sí, bueno, esto es otro de los fenómenos modernos de los cuales no hay ningún manual que indique. Tenemos que trabajar sobre la práctica. El celular es sumamente importante en cuanto a el control del adulto hacia el niño, y el niño sentirse respaldado, que está en contacto con el adulto.
Lo que pasa que, como siempre, las tecnologías bien usadas son maravillosas, las tecnologías mal usadas son peligrosas. Entonces, un niño que maneje el celular, que maneje la computadora, que maneje la tablet, porque es lo mismo en definitiva, si no tiene un control del adulto sobre sus funciones, bueno, puede equivocarse. Y esto puede ser serio cuando muchas veces hay un abandono de prestar atención a lo que está haciendo el niño, y está el peligro de las páginas prohibidas, el peligro de los chateos, el peligro las redes sociales, de ¿no? las redes sociales. En el celular, el caso del WhatsApp, Telegram. Claro, el peligro de las redes sociales es Snapchat, tremendo, yo qué sé. porque el Instagram y el Twitter y el Facebook y todo esto mal usado, y además están los piratas ahí atrás justamente esperando la caída de las víctimas. Cuando no hay un control de los adultos, puede llegar a ser muy peligroso. Entonces no es que no haya una edad o desde qué edad se puede o no usar, sino el uso que uno le dé a ese aparato, y también el uso que uno como adulto le dé a ese aparato, que es el celular, la tablet o la computadora, porque también el niño está observando atentamente y luego reproduce lo que los padres hacen con esos aparatos. Por acá dice, todo bien, psicólogo, si le digo cada rato que se lave los dientes e insisto hasta que se los lave, le transmito mi ansiedad, pero si no insisto hasta que se los lave, tendrá sus caries. No, lo que hay que hacer es nosotros funcionamos lamentablemente a través del premio y del castigo. Eso es una realidad, y por más que se diga que es un pensamiento bastante duro, a veces hay formas de castigar en el buen sentido en cuanto a la prohibición de alguna cosa que el niño quiera hacer. Y entonces, bueno, tú no te lavas los dientes, entonces no vas a tener esta otra cosa. Y en definitiva, y parar ahí, hasta que el niño pueda entender de que si no se lava los dientes, no está el premio. Y que haya acuerdo en el caso de que estén presentes entre la mamá y el papá, que no manejen dos discursos o dos parámetros distintos, ¿no? Claro, yo manejo siempre la teoría del alfajor, y a veces se los comento a los pacientes. A ver, ¿cómo es eso? Si es de maicena, mejor. Claro, es muy simple, porque lo que hay que hacer es mantenerse uno en lo que uno está exigiendo. Entonces, si el niño me dice, quiero que me compres un alfajor, y yo digo no, cómprame un alfajor, no, cómprame un alfajor, no, quiero que me compres un alfajor, no, cómprame un alfajor, no, cómprame un alfajor, bueno, está bien, toma, ahí perdí. Entonces, si uno no quiere que el niño haga determinada cosa, debe sostenerse siempre, hasta que haya un cambio en esa ecuación entre niño y adulto. Uno como adulto no puede aflojar, porque ahí se entra el juego, y el juego es sumamente peligroso para ambas partes. Por acá, claro, porque el niño está tanteando los límites también, exactamente, ¿no? Exactamente. Margot de Fraiventos dice, hola, pregunto, ¿maltrato por negligencia es padres ausentes? El tema de los padres ausentes es muy delicado, porque hay que preguntarse por qué el padre o la madre es ausente. Ha habido una corriente de acusación hacia el varón. Yo he trabajado mucho con padres divorciados, y con mujeres divorciadas, con madres divorciadas, y no es un tema de género, es un tema, digamos, de una guerra personal a la cual lamentablemente hacen sufrir a los niños. Los padres separados o las madres separadas de sus hijos sufren tanto como aquella persona que está al cuidado de ellos. Entonces, lo que hay que tener claro es la diferencia entre una distancia entre los dos padres, una distancia donde evidentemente el amor ya no existe y por tanto se dio la separación, pero también conservar el afecto hacia el otro como el padre o la madre, y no
endilgarle al niño permanentemente acusaciones hacia el padre ausente, el padre o la madre ausente. Entonces, cuidado con eso. Lo que hay que hacer es respetar al otro en su rol de padre o en su rol de madre, aunque no esté presente. Acá hay un tema que, bueno, tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Llegó otro ayer, voy a ver si lo encuentro, me acuerdo que lo mandaba a Gladys, pero acá nos dicen, soy Sergio de Fray Bento, soy casado, tengo un hijo de 2 años y la madre no me lo deja ver. Y Gladys, a ver si llego a encontrar el mensaje, son tantos. Bueno, Gladys planteaba concretamente que ella conoce muchas amigas y no está de acuerdo con esa actitud, que no permiten luego de la separación que los padres vean a sus hijos, ¿no? Claro, hace un tiempo largo nosotros habíamos hablado de este tema justamente, y yo les proponía a los oyentes que con mucho gusto, si me escribían un mail, yo les reenviaba un libro en PDF, un libro estupendo que se llama La Nueva Paternidad. Acá está, mira, lo encontré, perdóname, Andrés. Dice, estimado Daniel, ¿sabés que la mayoría de mis conocidos que se han separado han sido víctimas de sus mujeres tomando como rehenes a sus propios hijos? No les importa el daño que les causen a sus niños, no dejarlo ver, por ejemplo, a su padre o hablarle mal. Y esto me indigna, dice Gladys, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Lamentablemente, a veces los hombres y las mujeres sostienen la guerra a través de sus hijos, enemistando al hijo con una de las partes. Eso es un disparate, es terrible, y este libro que yo te decía, La Nueva Paternidad, que está escrito por una francesa, una persona que había sido feminista en su momento, y luego, digamos, y hubo una reconversión de sus pensamientos, habla justamente de que muchas madres se sienten propietarias de sus hijos, y entonces es como que no pueden soltarlos y evitan justamente de que el niño tenga contacto con la otra parte. Es un tema muy riesgoso, es un tema muy peligroso. Yo creo que las dos partes, por más que no haya más amor, insisto, tienen que hacerse responsable justamente de ese niño que engendraron entre los dos. Por acá hay una que tiene mucho humor, nuestra querida Esther de Parque Valle. Dice, Jorge, yo quiero un Caro Berta de bolsillo, como para tenerlo a mano, trabajando con niños. ¿Cuánta falta? Soy medio gordito para estar dentro del bolsillo. ¿Cuánta falta me hace a veces? Es genial. Dice, bueno, vamos anunciando a la audiencia que vamos a hacer merchandising y vamos a sacar muñequitos de Caro Berta con diván y todo. Ahí está. El diván va a costar un poquito más caro, ¿no? Como las galletas chinas donde adentro hay un pensamiento. Exacto, y tiene un botoncito que ustedes lo pulsan y les sale una recomendación, ¿no? Muchísimas gracias. A Esther, un beso muy grande, gracias por aportar siempre el humor con una ironía realmente formidable, ¿no? Yo creo que este tema es un tema muy delicado. Acá cuando el Mides hace una encuesta del maltrato infantil en Uruguay, habla justamente de casi a la par entre madres y padres, es decir, y el castigo muchas veces es muy notorio. A mí me duele mucho y muchas veces estuve a punto de ser castigado yo, cuando en la calle, por ejemplo, el niño sufre el insulto, lo degradante, cuando las frases son muy groseras o cuando hay inclusive algún cachetazo frente a todos, aunque también es doloroso y terrible dentro del hogar, pero digamos, cuando la persona no mide las consecuencias del entorno y compromete a todos los que están alrededor con una rencilla a través de el castigo al niño, eso es de las cosas terribles y que lamentablemente se da mucho. Y lo que hay que entender, Jorge, es que esto tiene consecuencias para cuando el niño deja de ser niño, pasa a ser adolescente y luego ser adulto. Yo trabajo con adultos, yo trabajo con adolescentes y te puedo asegurar de que estas cosas que estamos hablando, que es el maltrato infantil, luego repercuten en la personalidad y las dificultades que tienen los individuos cuando son adultos.
y cuando buscan, por ejemplo, formalizar una pareja o cuando tienen algún tipo de disfunción sexual, tiene que ver con muchas de las cosas que estamos hablando. O sea, a ti te dicen todo el tiempo, maricón, no servís para nada, y una cantidad de improperios que tienen que ver con lo sexual. Muchas veces eso queda larvado adentro de uno y lamentablemente luego el individuo actúa en consecuencia. A veces capaz que ni siquiera lo recordamos, ¿no? No. Está latente allí, ¿no? Yo te puedo asegurar que con lo que hablamos anoche, por ejemplo, todo lo que ha sucedido en Maldonado, he escuchado a algunos pacientes que recordaron, a raíz de la situación dolorosa de Felipe, recordaron experiencias propias que la tenían escondidas, guardadas, escondidas en el inconsciente, y afloraron recuerdos que de alguna forma los vinculaban, no tan trágicamente, pero lo vinculaban con algún intento de abuso o con algún abuso explícito justamente de algún adulto hacia ellos. ¿Esos recuerdos se guardan como un mecanismo de defensa? De es un mecanismo de defensa, exactamente. Evidentemente uno, cuando le duele demasiado determinada situación, la niega y la esconde, y muchas veces uno pierde la memoria hasta que una situación puntual hace emerger del inconsciente al consciente o a la conciencia ese recuerdo con todo el dolor que eso implica del descubrimiento y del asombro por algo que yo ni sabía ni me acordaba que había vivido. Claro. Mi querido Andrés, la seguimos la semana que viene. Pero por supuesto. Acá entre nosotros, miti con el muñeco. Sí, y con las galletas, me encantó lo de las galletas. Ha sido un placer, gracias por igualmente, haber estado. Jorge. Gracias, chao. Un abrazo grande, chao.